¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Hoy quiero compartirte la clase para el día miércoles. Y pues vamos a hablar acerca de Jesús como la vid verdadera. En Juan capítulo 15, versículo 1. Mira, dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Vamos a detenernos aquí. Hay tres personajes que son muy importantes dentro de esta enseñanza. Habla del Padre, habla de Jesús y habla de los discípulos. El Padre como ese labrador, Jesús como esa vid, y dice los discípulos como esas ramas de las vid o pámpanos también, como lo menciona. Dentro de la Escritura vemos algo que es muy importante y un mensaje que puede ser muy radical por lo que, cómo inicia. Dice que el labrador tiene una expectativa. El labrador o el campesino, cuando siembra, cuando cultiva, hay una expectativa solamente en su mente. Y su expectativa es una cosecha abundante. Eso es lo que él está esperando. El campesino, el labrador, no siembra pensando en bueno, si más o menos se da o si se da poco. No, él está esperando una cosecha abundante. Y entonces por eso hace todo lo necesario, toda su labor, todo su trabajo, con ese enfoque. De tal forma que dentro de lo que vemos en esta escritura, Jesús inicia diciendo estas palabras: yo soy la vid verdadera. ¿A qué se refiere? ¿Por qué con estas palabras? En el Antiguo Testamento, Dios había escogido un pueblo. Dios había separado un pueblo para que fuese ese pueblo escogido que podía mostrar a través de esa relación de unos con otros, poder mostrar ese Dios poderoso al cual hoy tú y yo conocemos. Pero esa vid del Antiguo Testamento, o ese pueblo de Israel, no cumplió con el encargo que Dios le había dado. No llevó ese fruto abundante. Se quedó en una serie de tradiciones, conceptos religiosos, en una actitud de orgullo, en una actitud de desprecio hacia los demás, porque se consideraban mejores. Y como consecuencia, no cumplió con el encargo que Dios le había dado. De tal forma que ahora Jesús por eso inicia diciendo: yo soy esa vid verdadera. Y también no solamente habla de esa vid verdadera, sino también inicia hablando en el versículo 2. Dice que toda rama que en mí no da fruto, dice, se corta. Pero toda rama que da fruto se poda para que dé más fruto. Entonces habla de dos situaciones en las cuales una planta va a ser podada, una rama va a ser podada. Y la primera menciona ser quitada. Esa rama que solamente está ocupando espacio, chupando nutrientes, que no da un fruto. Tal vez puede estar verde, puede estar frondosa, pero que no da fruto. Y entonces dice la Escritura, será podada. Muchas veces podemos pensar que podemos tomar esa decisión de decir: ya no quiero estar en la iglesia, ya no quiero ser más un discípulo. Pero ¿cómo a través de esta Escritura dice que cuando nosotros no producimos esos frutos que el labrador espera, como consecuencia dice que somos cortados? Y es ahí entonces donde, por eso decía, eso pueden ser palabras muy duras, muy radicales. Una vez que nosotros somos llamados a formar parte de la iglesia, una vez que somos bautizados, una vez que recibimos el Espíritu Santo, recibimos el perdón de nuestros pecados, somos esa rama que empieza entonces a unirse a la vid y empieza a producir frutos. Si te das cuenta o si recuerdas, cuando te bautizaste,
Empezaste a dar pasos que se reflejaron en una transformación de tu carácter. Y empezaste a reconocer áreas que tal vez antes ni siquiera estabas consciente. Y empezaste a arrepentirte, a pedir perdón, a tener un estilo de vida diferente, a dejar vicios, a dejar muchos patrones de pecado empezaron a cambiar en tu vida. Pero también dice que es necesario que podamos ser podados. Hoy para cada uno de nosotros, dice en el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Si nosotros recordamos en escrituras como Hebreos 4:12 o 2 de Timoteo 3:16, qué poderosa es la palabra que nos enseña, nos capacita. Pero también dice que expone, que somete a juicio nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Y es ahí entonces, por eso donde dice en el versículo que te leía, en el versículo 3, cómo a través de su palabra, cada uno de nosotros vamos siendo transformados, podemos seguir en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de madurez. ¿Qué es entonces lo que hace la palabra en nuestras vidas? Es como un espejo en el cual nos muestra tal cual somos. Dice que va a someter a juicio nuestras intenciones, refleja quiénes somos. De tal forma que a través de verte tú, a través de su palabra, como ese espejo, en el cual tú puedes verte cara a cara, puedes ver tus apariencia, tu aspecto, pero ya no de acuerdo a tus criterios, sino de acuerdo a la voluntad, a las palabras de Dios. Y es ahí entonces donde tú te das cuenta, una vez que tú te ves en ese espejo, como consecuencia estás consciente de las áreas o los defectos que tienes que corregir. Es como cuando tú te ves en el espejo y te das cuenta que estás despeinado. Dice, no vas a salir a la calle así, ¿no? Te arreglas, te peinas, ¿no? Y de la misma manera, una vez que nosotros estamos conscientes de esas expectativas que Dios tiene a nuestras vidas, como consecuencia podemos corregirlas. Podemos invertirnos en esas áreas para cambiar esos patrones de conducta. Y eso nos limpia entonces, nos sigue purificando, nos sigue transformando. Y por último, nos urge, nos exhorta a poder hacerlo con urgencia. A poder tomar esas medidas, a poder dar esos pasos, a poder hacer esos cambios con urgencia. Y es ahí entonces donde el fruto va a poder ser en nuestras vidas de una manera más obvia. También, otra de las palabras que se repiten varias veces en estos versículos es permanecer. Si ustedes permanecen en mí, mi Padre y yo permaneceremos en ustedes. Cada una de estas palabras también en estos pocos versículos se repiten varias veces. ¿Qué significa para nosotros permanecer? Es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es arrepentirnos de nuestros pecados. Es el poder tener una confesión de nuestros pecados. Estar conscientes de que el Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos dirige para que podamos obedecer sus mandamientos, someternos a su voluntad. Estar dispuestos a dejarnos guiar a través de esos principios y tomarlos como un patrón de vida para cada uno de nosotros. También, como consecuencia, ser moldeables. Mateo 28 habla de, y enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado. Es ahí donde entonces nosotros, el permanecer también, es estar dispuestos a dejarnos enseñar. Hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado el egoísmo, y permitir que otros se puedan acercar a nosotros y puedan ayudarnos, puedan darnos un consejo, podamos ser corregidos en áreas que no estamos haciendo bien, en áreas que necesitamos cambiar y que tal vez no alcanzamos a ver en ese momento. Permanecer también es poder relacionarnos con las personas que están a nuestro lado en amor. El poder relacionarnos con quien está a nuestro alrededor en una convivencia espiritual, no de cuates, no de humana, sino convivir con las personas que están a nuestro alrededor en una, te decía, en una relación espiritual, de amor, de respeto, de confianza, de servicio. Y podemos entonces, como consecuencia, no vivir un cristianismo aislado, yo y Dios, ¿no? Sino podemos vivir entonces
en una relación de amor con una comunidad de cristianos. También, dentro de ese fruto que habla, la palabra que te decía también, que se repite bastantes veces, es ahí donde nos llama a nosotros a poder dar un fruto abundante y que permanezca. Fíjate lo que dice en el versículo 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los llamo amigos. Porque todo lo que a mi Padre le he oído decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si nosotros permitimos que la palabra sea quien revele nuestro corazón, quien pueda exponer nuestras intenciones, nuestros motivos, si permitimos que su palabra sea la que nos corrija, si somos urgentes para poder cambiar cada una de esas áreas y como consecuencia nos mantenemos unidos, permanecemos unidos a Cristo, el fruto que se va a empezar a mostrar en nuestras vidas empieza de adentro hacia afuera. Y ese fruto se va a mostrar a través de nuestro caminar en el día a día, el amor que podemos tener por los demás, nuestra honestidad, nuestro servicio, nuestro sacrificio, cada una de esas áreas, nuestra pureza, nuestra santidad, en la cual vamos mostrando que somos cada vez personas más íntegras. Ese amor a los que están a nuestro alrededor. Porque los empezamos a tratar como Jesús nos ha tratado. Y el amor o la expectativa que Jesús está poniendo es una expectativa muy alta. No solamente nos dice, ámense unos a otros dentro de lo que leemos. El versículo 12 dice, este mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces ahí donde para cada uno de nosotros la expectativa que Jesús nos pone es una expectativa muy alta. Una expectativa de amor que está dispuesto a dar su propia vida. Una expectativa que está dispuesto a renunciar a su comodidad, a su bienestar, para poner como primer lugar el bienestar del otro. Y es ahí entonces donde Jesús nos dice, ama de esa manera. Hoy nosotros, si eres casado, si eres joven, no importa, hoy donde te muevas, nos damos cuenta que muchas veces no sabemos amar. Somos muy condicionales en lo que damos o en lo que hacemos por otros. Y esta parte es una parte que en estos días me hizo reflexionar mucho. ¿Cuánto hoy cada uno de nosotros necesitamos apreciar que un día Dios escogió tu vida? Que no son tus logros, que no son tus talentos, que no es cuánto pudiste hacer, cuánto fruto puedes dar, sino que hoy estás aquí por la gracia de Dios. Que hoy formas parte de su reino porque Él ha sido compasivo, porque Él ha sido misericordioso, porque Él te vio con agrado, porque Él te vio con compasión y por eso te escogió. Y dice que como consecuencia, por eso hablábamos de ese fruto, no como una obligación o no como una forma de ganar las bendiciones de Dios, sino ese fruto es porque tú permaneces unido a la vida. Y cada vez que tú estás entonces como consecuencia unido o más unido a esa vid, tu manera de pensar, tu manera de ser va a ser cada vez más como Jesús. Vamos a poder tener una vida fructífera. La palabra fruto en estos versículos, te decía, se repite bastantes veces. En un solo versículo la leemos bastantes veces. De la misma manera que permanecer. Entonces, hoy no somos diferentes al pueblo judío. No somos más especiales que el pueblo judío. La diferencia va a ser entonces cuánto tú permaneces unido a la vida. Porque si tú no permaneces, dice, no vas a poder hacer nada. Y al no poder permanecer unido también vas a ser cortado y vas a ser desechado. Ese es lo que hoy podemos concluir de todo esto. ¿Qué necesitamos entonces? Mantenernos unidos a la vid, no solamente porque tengo que hacerlo,
sino porque aprecias lo que Dios ya te ha mostrado a través de ese espejo, y entonces tomas la decisión de transformar, de cambiar, de dejar, de renunciar a todos esos patrones. Entonces tu vida va a ser fructífera. Entonces esos frutos van a ser obvios en tu vida. Paciencia, amor, mansedumbre, dominio propio, pureza, alegría, van a ser obvios en tu vida. Y como consecuencia, esos frutos van a poder influenciar la vida de quien esté a tu alrededor. Van a poder impactar la vida de tu esposa si eres casado. Van a poder impactar la vida de tus hijos si tienes una familia. Como joven, van a impactar a tus compañeros que están en tu escuela. Vas a poder impactar la vida de un padre, la vida de un hermano, la vida de un primo. Vamos a poder impactar la vida de los que están a nuestro alrededor. Y como consecuencia entonces también vamos a poder seguir trayendo ante ese labrador esa cosecha abundante. Y entonces su expectativa, que te decía al principio, se va a cubrir. Vamos a poder dar un fruto abundante, no solamente en un tiempo, no solamente en una época, en una etapa de nuestra vida, sino un fruto abundante y que permanece. ¿Cuántos años? ¿1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años? ¿Cuántos años podemos permanecer siendo fructíferos? Hasta que te mueras, hasta que Dios te llame, hasta que estés en su presencia. Y es ahí entonces donde vamos a poder ver el poder y la grandeza de Dios a través de una vida fructífera. Espero entonces que tu vida pueda reflejar esos frutos. Quiero animarte a que tu vida pueda ser obvio esos frutos porque estás unido al Padre. Y si no es así, entonces inviértete en esas áreas en las cuales tienes que transformar a través de lo que Dios ya te ha mostrado a través de su palabra. Sé urgente para que puedas cambiar esas áreas que te están impidiendo ser fructífero. No te resistas a ser podado. No te resistas a que Dios, precisamente a través de lo que hace esa comparación como ese labrador, siga puliendo, siga podando tu vida. Y entonces que juntos podamos mostrar ese fruto para la gloria de nuestro Dios. Muchas gracias y a Dios sea la gloria.